¿Te acordás cuando hace poco reflejábamos junto con un montón de medios, ¿no? Esta insólita noticia en donde una mujer recibió por un error de tipeo, según la justicia, un monto tremendo de dinero que no estaba acostumbrada, ¿no? Ni esperaba. Hablamos de 500 millones de pesos. Fue un error y después fue intimada por la justicia y está siendo investigada y se le había ordenado pagar una fianza muy importante que no estaba en condiciones de afrontar porque ella empezó a gastar para cosas de su hogar, ¿no? Una persona que tenía necesidades junto con su familia de comprar una heladera, por ejemplo, ¿no? No grandes lujos, pero cosas que le permitieran mejorar mínimamente su calidad de vida. Bueno, ahora dejó sin efecto la justicia esta fianza que tenía que pagar Verónica Acosta y vamos a hablar con su defensor, Hernán Echevarría, abogado de Verónica, que nos va a contar cómo se va desenlazando esta historia. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día para toda la audiencia. Bien, todo bien. Mañana fresca. Mañana fresca ya también, ¿no? Bueno, acá un poquito mejor que ayer. Ayer fue tremendo, no sé en San Luis. Pero, ¿qué pasa Sí, con el sí. caso de Verónica? Cuéntenos cómo se ha ido desentramando o desenredando un poco, si es que todavía quedan nudos por desenredar, porque sigue bajo investigación su defendida, ¿no? Sí, efectivamente, la situación es que cuando ellos adquieren la libertad, porque habían estado detenidos, eran 6 las personas detenidas, cuando ellos retoman la libertad, la jueza le había solicitado una fianza de 30 millones de pesos, que indudablemente era de imposible cumplimiento. Por tal motivo es de que nosotros inmediatamente interpusimos un recurso de apelación y con dicho recurso tuvimos la audiencia de fundamentación de la apelación y en lo cual se determinó de que no era necesario la fianza y en definitiva el tribunal se acogió a los argumentos que nosotros habíamos esgrimido, porque prácticamente la fianza era de imposible cumplimiento y no se estaba hablando ni más ni menos que de una prisión encubierta. Esta era una prisión preventiva encubierta, no le podían solicitar 30 millones de fianza. Lo importante es de que tanto Fiscalía de Estado como Fiscalía de Instrucción ya no están solicitando las prisiones preventivas ni tampoco están solicitando esta fianza millonaria. Recordemos un poquito, doctor, porque a ver, el 6 de mayo la cuenta judicial de Verónica Acosta vinculada a una billetera virtual en donde ella cobra las cuotas alimentarias fue la que recibió esta transferencia originaria del gobierno provincial, del gobierno provincial, quedó registrada como una transacción muy abultada, de 510 millones de pesos, un monto desproporcionado. ¿Cómo procedió ella? ¿Se preguntó, fue a decir, o fue directamente a gastarlo? ¿Cómo fue el procedimiento? No, la situación concreta fue ese lunes, ella estaba esperando un dinero en concepto de cuotas alimentarias, que justamente eran 8.000 pesos. A la mañana se encontraba en su casa con un grupo de familia con quien vive, y en el momento de que le suena el teléfono, ella ve en su billetera virtual y efectivamente tenía un ingreso, pero claro, ese ingreso no era de 8.000 pesos, sino de que era un dinero que en lo cual ella no tomó dimensión en ese momento. Y de hecho, ella había pensado que se había trabado la aplicación o que el teléfono se había roto, lo reinició. Lo cierto es de que los ceros figuraban y ella pensó en un primer momento que eran 500.000 pesos los que había recibido. Lo cierto que, bueno, ella en esa situación realizó algunas transferencias, concretamente a sus familiares, estaban compartiendo unos mates esa mañana, y sí llamaba la atención porque los dineros efectivamente se acreditaban en esas billeteras virtuales, y ella, como dijo, yo pensé en mi familia, en mis necesidades, en mis hijos, y es ahí a donde ella salió y realizó compras efectivamente, colchón, piso para la casa, ropa de abrigo, mercadería, etcétera. Compró varios elementos y es así como fue lo que sucedió realmente en el momento que ella recibe los dineros. ¿Y se gastó todo el monto?
No, el tema es así. Ella recibe concretamente 514 millones y algo más. Ujú. Ella, en el transcurso de 2 días que estuvo a su disponibilidad dicho dinero, ella realizó algunas compras e hizo algunas transacciones a sus familiares. De los 514 millones que ella saca de esa cuenta fueron 44 millones. El resto de los 570 millones, el banco los revirtió, o sea, que ese monto de dinero vuelve a las arcas del Estado Ah, y quedando esta diferencia de 44 millones de pesos, que de lo cual, de dicho monto, ella usó efectivamente 18 millones aproximadamente, y el resto de los millones quedaron inhabilitados, bloqueados en cuentas digitales, en claro. billeteras virtuales, que todo eso fue secuestrado en el momento de los allanamientos. Bien, y de la fianza que iban a pagar, esta de 30 millones, ahora la justicia resolvió que quedaba inactiva. ¿Y cuál es la situación de su defendida ahora? Bueno, la situación primero es de que ella tiene una tranquilidad, de que sabe que ya no está pendiente o preguntando o sabiendo qué va a pasar con su futuro próximo, sabe de que ya está en libertad, que va a continuar, va a mantener dicha situación, y nosotros hemos solicitado una audiencia con el gobierno de la provincia de San Luis, con el contador general de la provincia, porque justamente la idea que tiene esta familia, que si bien es familia humilde, familia de trabajo, familia sin antecedentes penales, y ellos lo que quieren indudablemente es de buscar la forma de llegar a alguna solución, teniendo en cuenta, como yo lo he planteado desde el primer día, de que acá no existe un delito penal, no ha existido un delito penal. Ella no cometió ningún ardid, ningún engaño para hacerse de esos fondos. Ella no llenó ningún formulario, no realizó ninguna declaración jurada, ella simplemente recibió ese dinero y Ujú. lo gastó. Y nosotros entendemos de que no existe delito. Pero no obstante, más allá de eso, la familia estamos próximos a tener una mediación judicial con el gobierno, con tesorería de la provincia, y a los fines de tratar de llegar a algún medio alternativo de solución de este conflicto. Porque, ¿quién fue el responsable de ese error de tipeo? ¿Figura el Estado de San Luis? No, o sea, si bien los fondos salen de las arcas provinciales, acá hay un tesorero, que es una persona que tiene las claves y que está autorizada para realizar dichas operaciones, que en lo cual es el contador general de la provincia, Ujú. Valenzuela, Tino Valenzuela, y que en lo cual nosotros entendemos que si existiese algún tipo de responsabilidad civil, porque penal entendemos Claro. y hemos entendido siempre que no existen, pero si hay algún tipo de responsabilidad penal, civil, Sí. dichas responsabilidades tienen que ser compartidas con la persona responsable que originó esta situación. Claro, sería él como responsable del área y quien ejecutó esa transacción Es, involuntariamente. exactamente porque es él quien tenía las claves y concretamente fue él quien realizó dicha transacción. Hernán, ¿y hay algún tipo de gestión por una compensación por todo lo vivido por su defendida? Pensaba, digo, porque se encontró con una situación que no esperaba. Y después también se encontró con otra situación. Ahora está siendo investigada por la justicia. En su momento fueron detenidas las personas, hicieron allanamientos. Digo, una situación que mínimamente es desagradable, no buscada, ¿no? O al menos se encontró con una situación, obró, y por lo que usted cuenta, no es que puso a hacer operaciones financieras ni cometió delitos, sino que buscó proveerse y ayudar a los suyos. Entonces, ¿la estrategia de la defensa contempla alguna acción en contra del Estado o de la provincia? Mire, nosotros en este momento, recuerde que cuando yo conozco a la familia, ellos estaban todos detenidos, ya están en libertad, ya no le están exigiendo la fianza. Nosotros vamos a tener a la brevedad una audiencia que se denomina conforme a nuestro código el control de acusación, y en lo cual ahí se va a determinar qué es lo que va a tomar fiscalía, si va a perseguir o va a insistir con la acusación o no, y una vez que ya salgamos de este pantano penal,
De ahí ella se estudiará la posibilidad o no de iniciar alguna acción civil. Claro, está bien. Bueno, está tranquila Verónica ahora en estos momentos, su familia. Ella, cuéntenos un poquito qué es lo que hace, a qué se dedica, cuántos años tiene, cuántos hijos tiene. Bueno, Verónica tiene 35 años, tiene 4 hijos, en lo cual 2 están a cargo de ella y los 2 mayores están con la abuela, teniendo en cuenta de que ella tiene una situación precaria. Ella, su pieza, vive en una pieza, no podían estar todos juntos, y ella tiene tarjeta alimentar, tiene planes sociales, tiene alguna cuota alimentaria y siempre dentro de sus posibilidades también tiene algún trabajito, alguna changa, como normalmente se dice. ¿Y en qué zona residen? Y ella está en el barrio San José, es un barrio humilde de acá de la ciudad de Villa Mercedes, en lo cual ella está conjuntamente con su actual pareja y los familiares de su pareja. Bien. Bueno, ¿cuál es la próxima instancia entonces? ¿Cuál es la fecha en donde hay nuevas informaciones al respecto del caso? Bueno, nosotros, la jueza, cuando tuvimos la audiencia de vencimiento de prórroga, la jueza le fijó a Fiscalía un plazo de 4 meses a los fines de que termine con la investigación. Recién estamos llevando un mes, todavía queda prueba por producir, queda prueba por ofrecer, pero más allá de eso, lo más importante va a ser cuando tengamos la audiencia, que conforme nuestro código se denomina de control de la acusación, y que en lo cual vamos a sentarnos nuevamente a debatir, no solamente con Fiscalía de Estado, sino con Fiscalía de Instrucción, de los querellantes, a los fines de a ver si hay méritos para elevar la causa a juicio o en su defecto se estaría retirando la acusación o por ahí ya podemos llegar a tener, por mediante mediación judicial, podamos tener alguna otra solución alternativa de este conflicto. Claro. ¿Y cómo dio usted con Verónica? ¿La conocía previamente? ¿Ella recurrió a usted? Y mira, en lo personal, yo hace más de 30 años que ejerzo la profesión en la provincia, y bueno, ella, si bien alguna vez algún familiar lo había atendido por alguna otra causa, pero ya tenían referencia, me buscaron y bueno, hemos decidido llevar adelante esta complicada defensa, porque no es fácil tener a todo el poder del Estado contra uno, desde el primer momento que nos pedían prisiones preventivas, fianza, pero bueno, planteamos una estrategia que fue totalmente viable y lógica y que en definitiva se había actuado en un contexto de vulnerabilidad y que no existió dolo por parte de ninguno de mis defendidos. Hernán Echevarría, abogado de Verónica Acosta, muchísimas gracias por el contacto con Punta La M. No, muchísimas gracias, buenas jornadas. Gracias, igualmente. Bueno, desde Villa Mercedes, ¿no? Donde se daba este caso puntual con Verónica Acosta, que se encontró de repente con un monto tremendo de dinero por un error, empezó a gastarlo, pero gastó una pequeña parte, todo lo demás fue restituido, ya volvió a las arcas del Estado, fue devuelto y ahora que se iba a pagar, la justicia le había ordenado pagar una fianza de 30 millones, retiraron esa orden y bueno, y está todo bajo investigación en estos momentos, pero con la tranquilidad de que una persona, una familia en estado de vulnerabilidad económica jamás puede afrontar una deuda semejante de 30 millones de pesos para con el Estado, en este caso de la provincia de San Luis. Hacemos pausa y ya volvemos con más Punta La M.